Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Algo que señaló el economista y ex senador Frente Amplista aquí en Info 24, y bueno, después más tarde estuvo en rueda de prensa y estuvo señalando exactamente lo mismo y llamó mucho la atención. Es un registro de 104% de la informalidad, midiéndola con el aumento del empleo. O sea, la cantidad de trabajos en negro es superior a la cantidad de empleos creados. Por lo tanto, empleos ya existentes pasaron a ser informales, porque si no los números no te dan. A ver, claramente esto no significa que todos los empleos que se crearon sean informales, sino que en realidad muchos de los empleos que ya estaban en funcionamiento pasaron a ser informales. Es un dato que es totalmente alarmante. Estamos hablando de las condiciones laborales, estamos hablando de, en muchos casos, gente joven que no puede estar proyectando su jubilación. Estamos hablando de no aportar para cuando uno se retire del mercado laboral, ¿no? Sí, y que en realidad además no venimos hablando de esto de que de repente puestos ya creados ahora pasen a ser informales, ¿no? Veníamos hablando de, bueno, los que se acaban de crear son informales, pero claro, no del pasaje de la formalidad a la informalidad. Lo que pasa es que es lógica pura, porque muchos de nosotros conocemos personas que han comenzado a trabajar ahora en estos últimos meses y decimos, bueno, pero está registrado. O sea, no, este dato tiene que estar mal. No está mal. En realidad estamos hablando de porcentajes y lo que significa es que muchos de los creados, obviamente la gran mayoría son informales, pero aparte de eso, un dato que es aún peor quizás, es que muchas de las personas que estaban trabajando y que estaban registradas al BPS, ahora dejaron de estarlo, ¿no? Repasemos el historial para ver cómo es que se llega a esto, ¿no? Basándose en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas del INE, actualizados en abril de este año, Olesker señala que todos los puestos de trabajo creados en el último cuatrimestre no se registraron en la Seguridad Social y algunos puestos de trabajo que ya existían dejaron de estar registrados, con lo que la informalidad representa, como decíamos, 104%, ¿no? Él indica que en el año móvil, mayo del 2022, abril del 2023, comparado con mayo del 2023, abril del 2024, se crearon 43.500 puestos de trabajo. De estos puestos, 36.000, o sea, un 82.1% no están registrados en la Seguridad Social, es decir, que son empleos llamados normalmente en negro, trabajos informales. Esto es un cambio radical de la tendencia en la creación del empleo que venía, ¿no? Con cierta mejora y no solamente se estanca en un momento, sino que empeora. Ahí teníamos un 82%, ¿no? Estamos hablando del último dato anual. Si se toma el año pasado, que según indican los datos es cuando comienza esta tendencia, el gran cambio se da en el segundo semestre. Si comparamos el segundo semestre del 2023 con el segundo semestre del 2022, que se crearon 46.200 puestos de trabajo, 37.500 no estaban registrados en el BPS. La gráfica que nos proporcionó Olesker muestra que esto representa el 81.2% de los trabajos informales. Y ahí llegamos a este dato que preocupa aún más, que tiene que ver con este primer cuatrimestre del año, ¿no? Según los datos del INE, en este cuatrimestre, enero-abril de 2024, comparado con enero-abril de 2023, y es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos de que desde el gobierno se comparan fechas que no tienen nada que ver, como para buscar cierta suavidad en algunos datos. Acá se está comparando exactamente lo mismo. Primeros 4 meses del 2023 con los primeros 4 meses del 2024. Y ahí nos encontramos que se crearon 40.000 puestos de trabajo y 42.000 empleos son trabajos informales. Son trabajos en negro, son trabajos que no están aportando para la jubilación. Que esta era una cifra que el gobierno había venido mejorando, porque en realidad cuando hablaba de los puestos de trabajo y demás, en algo que sí podía plantear la mejora era en el tema de la informalidad, porque eso había ido progresando. Ahora vemos una caída. Exactamente, es lo que decíamos, se venía mejorando esto, ¿no? Pero bueno, yo no sé si esto pasa por un tema de un afán de crear más puestos de trabajo y es tanta la necesidad que la gente agarra lo que hay, ¿no? Porque llega un momento que la necesidad te hace que firmes un contrato donde sabes que no estás aportando, donde sabes que en realidad no tenés ningún tipo de derecho laboral, ¿no? Me comuniqué con Olesker y le pregunté cómo es que llegamos, ¿no? a esta situación según el análisis que él realizó.
Esto quiere decir que todo el trabajo creado es informal en este último cuatrimestre, e incluso hay destrucción de trabajo formal, por eso supera el 100%. Esto seguramente tiene que ver al menos con dos razones. La primera es que el trabajo informal que se destruyó durante la pandemia, en un marco de una economía desigual, una economía que no promovía el mercado interno, que no promovía el crecimiento del ingreso a los hogares, le costó mucho más recuperarse, ¿no? Y recién ahora están recuperándose aquellos empleos informales que se perdieron. Por eso ahora, casi 3 años después, empieza a crecer el empleo informal. Pero segundo, también por los sectores de actividad en los cuales la informalidad ha crecido: comercio, construcción, servicio doméstico. Entonces, está claro que hay un cambio radical de tendencia en el país, que ese cambio radical de tendencia expresa pasar de una caída de la informalidad y un crecimiento del empleo formal a un crecimiento del empleo informal y por lo tanto de la precariedad en el trabajo. Bueno, cuando el INE publica estos datos, estos últimos datos que fueron los primeros días de junio, el gerente de análisis económico de CPA Ferrer, Nicolás Sichevsky, planteó en su cuenta de X que los 32.000 puestos de trabajo creados entre abril de 2023 y abril de 2024, ojo que estamos tomando otra fecha, ¿no? De esos 32.000 puestos de trabajo, según el análisis que hace este otro economista, 27.000 son informales y 5.000 formales. Y estos datos lo que reflejan claramente es que no todos los puestos creados, como decíamos, son informales, ¿no? Y que en realidad lo que pasó es que muchos empleadores pasaron a no hacer los aportes de sus trabajadores. Si ponemos el foco en cómo se divide el empleo informal entre los diferentes departamentos, por ejemplo, el porcentaje de ocupados informales es más bajo en Montevideo, en la capital, donde claramente, ¿no? Las inspecciones del BPS son mayores. Después vamos a hablar un poquito de las inspecciones del BPS, pero acá obviamente que están como más expuestos, ¿no? Que en el interior del país, donde es menor la cantidad de inspecciones. Entonces es más fácil que se dé este trabajo irregular. Acá un 14% más o menos. Acá en Montevideo existe un 14% de, más o menos, de informalidad. En Artigas, por ejemplo, es de 52.3%. No, eso es brutal. O sea, más de la mitad. Más de la mitad de las personas que están empleadas teniendo un trabajo en negro. No dejo de pensar en el futuro de esta gente, ¿no? Cuando sea la hora de jubilarse y no tengan los años ni los aportes. O incluso en el presente, porque estar adherido a la seguridad social te implica otros derechos, incluso mientras estás trabajando. Por supuesto, sin lugar a dudas. Bueno, el acceso a la salud, el acceso de tus hijos, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un accidente laboral? No, es tremendo. O ¿qué pasa si el día de mañana llegás al trabajo y te dicen suerte en pila, andá para tu casa y te quedaste sin trabajo? No tenés seguro de paro, tenés que ir a pelear un despido. Obviamente, ¿no? Si no te estaban aportando para el BPS, yo dudo que te estén pagando el aguinaldo y la licencia y los demás derechos de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, decíamos, Artigas 52.3%, le sigue Cerro Largo con 46.6%, también casi la mitad. Estos datos son de la encuesta continua de hogares, o sea, del INE, como decíamos, que después cuando están los datos oficiales del BPS, por lo general coinciden, ¿no? Esto que tiene el INE coincide exactamente con el balance que hace anual el BPS sobre la cantidad de inspecciones que se hicieron, denuncias y demás, ¿no? Si miramos los últimos datos del BPS por región, bueno, durante el 2023, que es el año que ellos ya cerraron, Artigas tenía la mayor proporción de ocupados en negro, 54.5% el año pasado, o sea que mayor de los datos que hay hoy por hoy. Le seguía Cerro Largo, igual que ahora, 45.2%. Después Tacuarembó, un 41%. Salto, 36%. Rivera, 34%. Bueno, parece ser que esta tendencia se mantiene según lo que acabamos de ver, ¿no? En estos meses. Otro dato que aporta la encuesta Hogares del INE tiene que ver con las características de las personas que están trabajando en negro. Que ahí también sabemos que siempre hay una diferencia, no solo en el tema regional, sino por generaciones. Por ejemplo, a ver,
La tercera parte de las personas que están trabajando en negro tienen más de 50 años. Claro, estamos hablando de personas que les cuesta conseguir trabajo y que tenés que agarrar lo que venga, pero también estamos hablando de las personas que están más cerca de jubilarse. Sí, claro. Después, otra tercera parte tiene entre 36 y 50 años, o sea que, digamos que están en el medio, ¿no?, de su historia laboral. Y después el otro tercio, está compuesto por un mínimo de entre 14 y 18 años. Le sigue la franja de 19 a 25 años y es un poquito mayor la franja de 26 a 35 años. ¿Cuál es el perfil educativo de los informales? Un 7% no finalizó la escuela, un 51% sí terminó primaria y un 42% finalizó ciclo básico. Para tener la palabra, de los trabajadores y ver cuál es la visión de los diferentes sectores, me comuniqué con Fabio Riverón, que es presidente de FUESIS, y a él le preguntamos cómo perciben esta situación los trabajadores. La informalidad claramente creció en realidad y nosotros lo tenemos comprobado esencialmente en la zona de frontera, ¿no? Desde hace un buen tiempo, está bien, la investigación que hizo Daniel Olesker da en los primeros meses, pero en realidad desde antes de la pandemia ya veíamos una situación donde se estaba incrementando la informalidad en realidad por mucho empleo que se estaba perdiendo al lado nuestro y que obviamente esos sectores o estaban yendo a la economía informal nuestra o directamente estaban trabajando al lado brasileño y viviendo al lado nuestro en realidad, lo que implica que claramente no están con empleo del lado nuestro. Es una situación compleja en realidad porque la informalidad en Uruguay, si bien es de las más bajas de la región, pero está en niveles muy altos para una economía como la nuestra, en realidad un mercado interno como el nuestro que vive mucho del flujo interno en realidad, de los salarios que se gastan o se consumen diariamente dentro del territorio nacional. Otro dato a tomar en cuenta es de cuánto hablamos en cuanto a la cantidad que cobran estos sueldos informales, ¿no? ¿Cuánto es que cobran los trabajadores con estos sueldos informales? El promedio del ingreso por trabajador para los informales, según el último registro del INE, es de 17.300 pesos. Recordemos que el salario mínimo nacional está en 22.268, más o menos, si haces un cálculo de cuánto cobra la gente en la mano, son unos 18.000 pesos. O sea que solamente por estar registrado y tener todos los aportes ya estarías ganando un poquito más de lo que te pagan. No solamente no te aportan para tu jubilación, sino que te pagan menos de lo que deberían de pagarte como un salario mínimo nacional, ¿no? Y acá nos vamos a un segundo análisis que nos ha acercado Olesker, que tiene que ver con la evolución del salario real, algo que también hemos hablado durante estos 4 años, ¿no? Él lo que dice es que los salarios más bajos de la economía no recuperaron todavía los salarios comparados con el 2019, y acá menciona, por ejemplo, los salarios de ANEP, los salarios de las personas que trabajan en los supermercados, sobre todo los cajeros, los salarios de las personas que trabajan en limpieza. Y lo habíamos visto con el tema del turismo también. También, sí, el turismo es uno de los sectores más golpeados también. 5 reflexiones sobre ello. Primera, 4 años después el salario real llega al nivel que tenía en 2019, cuando la economía en esos 4 años creció 3,6%. Más aún, en el 2021 y en el 2022, en el que el salario real siguió cayendo, la economía creció, sumado en los 2 años, más del 10%. Segunda reflexión, lo que se perdió en el medio, nadie lo devuelve. Para la clase trabajadora en su conjunto se transfirieron, solo comparando con empatar, no estamos hablando de que el salario real ganara, como pasó en los 15 años de gobierno del Frente, perdió 2.100 millones de dólares. Si lo miramos por trabajador individual, 2 meses de su salario, 60 jornales que transfirió estos 4 años. Tercera reflexión, los daños en el proceso de pérdida salarial no son solamente haber perdido dinero. Hay calidades de vidas que se comprometieron. Hay gente que le costó seguir pagando el alquiler y quizás tuvo que irse a vivir a otro lado o compartir hogares compuestos con abuelos o con hermanos o con otros de la familia. Hay gente que quizás tenía que arreglar la casa y no pudo, y cuando ahora le devuelven, entre comillas, el salario, todo sale más caro y además el deterioro es mayor. O sea, hay un daño en la vida de la gente. Cuarto, esto es un promedio. Algunos trabajadores ni siquiera llegaron a recuperar y son básicamente los que ganan menos, los que se conocen con el nombre 25.000 pesistas,
los más de 300.000 asalariados que ganan menos de 25.000 pesos líquidos. Qué generoso esto de decir 25.000 pesistas, ¿no? Porque estamos lejos de esos 25.000 pesos en salarios de 22.000 pesos, 3.000 pesos es un montón. Si sumamos el IPC, el índice de precios del consumo de los años 2020, 2021 y 2023, bueno, esto nos da un 34.6% de aumento, ¿está? De aumento de los precios. Sin embargo, los funcionarios de ANEP, tanto docentes como no docentes, tuvieron un aumento de 32.6%. O sea que no llegan obviamente a lo que, sí, 2 puntos porcentuales, a lo que significa el aumento de precios, ¿no? Después, los trabajadores del rubro limpieza aumentaron a 33.2%. Y los que están peor son los del rubro supermercado, donde los cajeros aumentaron 32.4%, bastante por debajo de este 34.6% del aumento de los precios. Olesker da más detalles sobre este punto y termina de desarrollar la idea, bueno, con este quinto punto que le falta mencionar. Pero además, en esos segmentos de menores ingresos, el salario creció menos y los precios pegaron más, porque mientras la inflación de los 4 años fue 34,5%, la inflación de los alimentos fue 43%. Y en estos sectores de menos ingresos los alimentos pegan más, porque como tienen menos ingresos tienen que destinar mayor parte de su ingreso familiar al consumo de alimentos. Y quinto y último, hay una cosa que tiene que ver con las certezas que la gente tiene. Al de los 15 años de gobierno del Frente, la gente tenía la certidumbre de que al año siguiente iba a ganar más que el año que estaba en curso. Y podía planificar un arreglo de la casa, podía planificar un cambio de auto, podía planificar un viaje, o podría hacer una pieza para el hijo que venía en camino o la hija que venía en camino. Hoy no hay certidumbre. El gobierno ha roto esa certidumbre y la gente tiene una gran incertidumbre sobre su salario, sobre su empleo, sobre su futuro. Estas son las razones para decir que lejos de ser un éxito, la política salarial ha sido muy gravosa para los trabajadores. ¿Qué pasa con la mirada desde el oficialismo? Bueno, el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el 1 de mayo, donde da el discurso, ¿no? Y habla de la situación de los trabajadores en los diferentes rubros. Con respecto al salario, lo que dijo fue que se cumplió el compromiso de recuperación total del poder adquisitivo de las personas empleadas, tanto en el sector público como en el sector privado. Él dijo el salario real promedio está 2.5% por encima del promedio del año 2019. Lejos de la realidad de algunos sectores, ¿no? Claro, volvemos a tener un poco esto que hablábamos el otro día, cuando se dividía por quintiles, ¿no? Quienes habían mejorado, y claro, acá pasa lo mismo. Si pasamos ¿no? como generalidad, claro, hablamos de recuperación, pero ¿qué pasa cuando se mira quiénes, ¿no? En realidad por sector, cuáles son las ramas? Por supuesto, si tomamos los datos que suavizan, ¿no? La situación de algunos trabajadores, y obviamente las cosas nos van a resultar mejor. Ahora, si los tomamos por sector, como en este caso, nos encontramos con que hay sectores que no recuperaron, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Decía Vergara el otro día cuando charlábamos con él, en los promedios se ahogan las personas de baja estatura. Exactamente, lo decía él. Bueno, escuchemos a Fabio Riverón hablando de los salarios y hablando de lo que dicen las autoridades al respecto. Yendo a lo que plantea el gobierno con el tema de haber recuperado los niveles salariales del 2019, cuestión que es cierto en realidad, pero la parte que le falta de la película en esa situación, cuando se traslada así tan drásticamente en realidad, es que los trabajadores y las trabajadoras convivimos 4 años con una situación de pérdida salarial. La capacidad de comprar o de llegar a determinados servicios durante esos 4 años, lo que no pude hacer, no lo voy a poder hacer ahora porque recuperé esa capacidad. Entonces, claramente una situación de deterioro en realidad. Eso está acompañado del escenario que se plantea hoy, que tenemos 100.000 trabajadores y trabajadoras más por debajo de los 25.000 pesos. Entonces, claramente hay una situación donde en realidad los hogares más pobres son más pobres y más cantidad. Los hogares ricos siguen siendo más o menos lo mismo, solo que son bastante más ricos que previo a la pandemia. Entonces, no alcanza con ese relato de haber recuperado los niveles salariales del 2019, sobre todo porque el dato que debería avergonzar en realidad es que durante todos estos años el país creció
creció, si bien no creció en cifras extremadamente satisfactorias, pero tuvo crecimiento de la economía y sin embargo lo único que no creció durante estos 4 años fue el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces claramente estamos en una situación bastante peor en realidad. Bueno, por acá nos llega un mensaje de César que dice: no entiendo cómo se puede saber que esta cifra de trabajos en negro es real solo porque aparece en una encuesta. ¿Quién declara esto? Lo único que puede ser confiable son las cifras de trabajo que están en regla, inscriptos y aportando al BPS. Dice: los trabajos en negro son siempre algo dudoso y que no pueden considerarse verdaderos empleos, dice César desde el balneario de Buenos Aires. Bueno, si escuchamos la entrevista completa de Info24 que le hizo Daniel Olesker, Daniel explica que, no estamos hablando de una encuesta cualquiera primero, estamos hablando de la encuesta de hogares, que es una encuesta muy seria, que es una encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, y que por lo general, año a año, cuando se cierran los números, tanto de BPS como del INE, coinciden. Por lo tanto, podemos decir que son números confiables. Sí, yo creo que sería más raro que las personas en realidad que están aportando inventaran en una encuesta que no están aportando. Claro, incluso Olesker en esa entrevista explica cómo hemos ido cambiando, porque claro, en los 90, por ejemplo, teníamos miedo de decir, no, mi trabajo es informal, porque teníamos miedo de que no sabíamos a quién se lo decíamos, qué hacían con esos datos y podíamos perder el trabajo. Hoy por hoy la gente confía y dice realmente, porque sabe que esto no lo va a comprometer, porque hay ciertos derechos de confidencialidad cuando uno contesta ciertas encuestas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un dato que podemos decir que es de confiar. A esto, Riverón, a lo que recién decía en el audio anterior hablando de los salarios, lo que le agrega es que el empleo creado es de mala calidad. También dice que está mal pago, por lo tanto el gobierno no debería enorgullecerse de estos datos. Fuesis está integrado por trabajadores del comercio y de servicios, ¿no? Estamos hablando de todas las ramas del comercio. O sea que todos aquellos que trabajan en tienda o que están ofreciendo diferentes servicios están dentro de este sindicato. Pero según Olesker, los trabajadores de los supermercados son los que vienen con mayor atraso a la hora de recuperar el salario real. Y a esto se le suma la falta de oferta en el rubro, porque muchos trabajadores están perdiendo el trabajo. Algo que también todo el mundo pensaba cuando venían estas máquinas de cobro automático, de que se iban a perder puestos de trabajo. Desde el sindicato decían que esto no iba a ser así, porque se iba a reconvertir. Entonces, ya que estábamos hablando con Fabio Riverón sobre el sector, queríamos preguntarle en qué estado se encuentran las personas que trabajan en los supermercados. Ahí lo primero que queremos decir es que esto no tiene que ver con la incorporación de tecnología, no ha desplazado grandes contingentes de trabajadores y trabajadoras. Lo que hay acá es un ajuste de las empresas en realidad, donde a medida que los trabajadores y las trabajadoras se van de los lugares de trabajo, a veces porque consiguen algo mejor, y cuando decimos algo mejor no es porque salarialmente es algo mejor, alcanza con que en realidad a mí me brinden la posibilidad de un horario de trabajo que pueda combinar con el estudio, que pueda combinar con el cuidado de los menores de la casa, alcanza con que el día libre me coincida con alguna otra actividad que tengo. Eso hace que en realidad muchas veces los trabajadores y trabajadoras del sector supermercadismo terminen valorando la posibilidad de irse de los lugares de trabajo. Y las empresas lo que hacen a continuación es no reincorporar esos trabajadores que se perdieron, esos puestos que se perdieron quedan vacantes y termina en el sector haciéndose lo que comúnmente llamamos como la multifunción. Entonces un trabajador o una trabajadora haciendo más de una tarea, a veces hasta más tareas, incluso de diferentes sectores de actividad dentro del supermercadismo. Entonces, esa es una situación bastante compleja. Creemos que en esto ha faltado franqueza de parte de las empresas, porque la negociación colectiva hoy tiene una profundidad enorme en nuestro país y daría para este tema tratar de encaminarlo a través de la negociación colectiva. Alcanzaría con que solamente tengan la honestidad de decirnos previamente a que se dé una reestructura de algunas características, en realidad, o que vayan pensando en la situación de achicar las plantillas, y nosotros tener la capacidad a través de INEFOP de poder recalificar a trabajadores y trabajadoras que están en actividad pero que puedan ser reutilizados. Bueno, es tremenda, ¿no?, la situación de este sector, y es muy similar a lo que se vive en algunos trabajos públicos, ¿no?, donde personas que se jubilan o personas que se van de la empresa, este cargo no se vuelve a ocupar, sí, claro, con otros nuevos cargos, algo que se empezó a implementar ya desde que asumió este gobierno, ¿no? Sí, acá aparecen, claro, como siempre, algunos mensajes cuando leíamos lo que sucede en el interior en comparación con la capital. Fernando, por ejemplo, decía: imagínense lo que será en las
localidades pequeñas del interior profundo, claro. Exacto. Estamos hablando con todo de repente de ciudades grandes, ¿no? Yo qué sé, del centro, de Salto, pero bueno, ¿qué pasa, como dice Fernando, en localidades más pequeñas, donde las posibilidades de empleo son menos? Bueno, y los departamentos que mencionábamos, muchos de ellos tienen que ver con que están muy cerquita de la frontera, donde sabemos que la situación laboral está realmente complicada, donde no hay trabajo. Entonces, lamentablemente, la gente necesita un ingreso y bueno, y es informal y es en negro y no tengo mis derechos, pero bueno, tengo algo. Sobre todo cuando sos joven o cuando en la franja esta de mayores de 50, ¿no? No, y hablábamos que no es el número mayor, pero igual es un número importante, por ejemplo, de 14, 18 años, y es una edad en la que en muchos casos tampoco se tiene tanto conocimiento, ¿no?, de la importancia de aportar al sistema de la seguridad social, y allí es muy importante también entender que hay que educar en ese sentido, porque realmente quizá hay una edad en la que hay jóvenes que no conocen cuáles son sus derechos, y educar en ese sentido haría bueno que estén más protegidos los jóvenes. Bueno, igual en una casa donde falta la comida, uno dice, y bueno, aguantate, sí, porque es lo que hay. No, es todo, claro. Te pagan tarde, te pagan después de la fecha que tienen que pagarte, te pagan mal, te pagan de apartes, y terminás aceptando cualquier cosa porque es lo que hay, y porque vos es lo que tenés. Hacías un cálculo, Luqui, de lo que sucede a nivel educativo, recién cuando estábamos leyendo las cifras de los porcentajes de aquellos que habían terminado el liceo, ¿no? Así es, porque vos decías, Ale, que cuál es el perfil educativo de los trabajadores informales. Bueno, un 7% no terminó primaria, un 51% no finalizó... Sí, terminó la escuela, pero no terminó ciclo básico. Y el 42% no terminó bachillerato. Esto lo que da es que el 100% de los trabajadores informales no terminaron el liceo, lo que es un número también interesante. Sí, interesante para pensar a su vez en nuestro sistema educativo, cuando hablamos de deserción en secundaria. Bueno, importante que los gurises que tengan la posibilidad, porque muchas veces no se tiene la posibilidad, que tomen en cuenta esto, ¿no? Que lamentablemente uno accede a mejores trabajos teniendo educación, porque si no realmente se hace muy cuesta arriba, se hace muy difícil. Así que es una de las herramientas como para salir al mercado laboral. Es cierto que a la hora de postularte un trabajo, por ejemplo, tener terminado bachillerato es un filtro hoy en día. Sí, es un filtro. Y cada vez las exigencias han ido subiendo más, claro, me parece, también, ¿no? muchísimo. De repente para trabajos que antes no se exigía determinado nivel de estudio, hoy sí se exige. Y otra cosa lamentable es cómo se aprovechan algunos empresarios de la situación, ¿no? Porque bueno, está dentro de las posibilidades de la empresa el tenerte en regla y sin embargo por ahorrarse 5 pesos, porque para ellos son 5 pesos, ponen un montón de gente en esta situación. Y que no es un derecho del trabajador, lo es, pero es una obligación del empleador. Por supuesto. Sí, claro. Remarcar eso. Sin lugar a dudas. Bueno.